RDQ Ministry presenta el poder de la palabra. Y tal vez la circunstancia que hoy viva difícil, Dios la va a usar para darme una nueva bendición. ¿Cuánto dice? El poder de la palabra. Yo voy a la iglesia y mi alma se desnuda en adoración para que Dios me fortalezca. ¿Cuánto dicen amén? Con ustedes, el pastor Rubén Darío Quijano. Segundo libro de las Crónicas 20:20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El tema de hoy lleva por título creer a Dios y creer al hombre. La Biblia habla claramente del peligro de poner nuestra confianza en los hombres. Y yo no sé a cuántos de los que están aquí les ha pasado de haber confiado en alguien y que ese alguien les haya defraudado. Hay gente que ha sido defraudada hasta por sus padres. Hay padres que han sido defraudados por sus hijos. Hay parejas que se casaron llenos de amor y aparece la desconfianza cuando alguien falla. Otros también hasta se han visto estoy seguro, dañados por los mismos pastores. Yo mismo con temor y temblor le pido a Dios que me guarde y que me perdone en las ocasiones en que yo he dañado hijos de Él. Pero fácilmente nosotros podemos dañar a otros o fácilmente podemos ser dañados, y cuando somos dañados por otras personas podemos llenarnos de desconfianza. Hay un adagio por ahí callejero que dice: piensa mal y acertarás. Queriendo decir con eso que el ser humano debe estar prevenido para lo malo. Vamos al libro de Jeremías capítulo 15, versículos 5 al 7. Así ha dicho Jehová, oiga esto: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y dice después: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Diga conmigo: no puedo confiar en el hombre. Dígalo: no puedo confiar en el hombre. Esa frase es lógica. Dios prohíbe que tengamos nuestra confianza puesta en el hombre. Pero ¿hasta qué punto la confianza en el hombre como tal sola puede ser dañina? Porque debe ser también muy triste vivir uno sin confiar en nadie. Yo no me imagino cómo serían mis días si yo no confiara en mi esposa. Tampoco me imagino cómo serían los días de ella si no confiase en mí. Así que hay un nivel de confianza en los seres humanos que es lógico, que es bueno. Pero ¿por qué Dios dice maldito el hombre que confía en el hombre? Es porque en este texto está hablando literalmente de confiar en el ser humano, apartándonos de Dios, confiando en el poder del hombre y dejando que nuestro corazón esté cimentado en la fuerza de un ser humano. Yo tengo toda la gratitud por mi esposa y yo confío en ella como mujer, yo confío en ella. Pero lo que Dios me está diciendo no es: no confíes en ella, porque algunos hasta sacan el versículo. La Biblia dice: ni de la que duerme a tu lado. Entonces el desconfiado encuentra razones para seguir desconfiando. Y si es celoso, vaya y venga. Pero cuando Dios dice maldito el hombre que confía en el hombre, no está hablando de tener la confianza en lo que un ser humano puede dar. Está hablando de cuando nuestro corazón encuentra su descanso y su fortaleza exclusivamente en el poder o en la capacidad de un ser humano. Cuando mi vida está cimentada en un hombre, yo estoy cimentado sobre polvo, porque el hombre es polvo. ¿Alguien entendió eso? Así que Dios no quiere que sus hijos estén confiando su vida en el hombre, pero eso no significa que no podamos confiar en otras personas. Porque si no confiamos en otras personas, pues ¿usted qué está haciendo aquí? Usted me está confiando no solo su vida, sino sus hijos. Eso es confianza. Obviamente es más fácil confiar en un ser humano cuando ese ser humano demuestra un temor a Dios, porque ya no es un temor, no es una confianza a la persona, sino una confianza a lo que Dios hace en esa persona. Amén. ¿Por qué están tan callados hoy? ¿Quieren aeróbicos o qué?
Les hacemos aeróbicos, hago lo que sea, pero yo no les dejo perder su bendición hoy. Diga la que está a su lado, diga, la iglesia no es metodista, diga, esta iglesia es avivada, diga. Cuando un ser humano pone su confianza en el hombre, en el poder del hombre, cuando el corazón nuestro está cimentado en otra persona, hay unos resultados que muestra este texto. Primero, dice que hay inestabilidad, dice que es como un retamo en el desierto, como un montón de, ¿cómo se dice?, chamisa, que la está arrastrando el viento en un desierto. Así que una persona que tiene su fuerza puesta en un ser humano es inestable. La inestabilidad se debe a que donde el otro ser humano se mueve, hacia allá se mueve él. Hacia donde el otro ser humano camina, hacia allá camina él. Cuando el otro ser humano siente que va mal, él también va mal. Por eso, una persona que confía estrictamente en otra persona es inestable. Segundo, dice aquí que no verá cuando viene el bien. Es decir, que una persona que está confiando en otro ser humano estrictamente tiene un desconocimiento del tiempo de Dios para su visitación. Dios te puede visitar, Dios va a abrir los cielos para ti, Dios va a hacer cosas especiales y eso se llama la visitación de Dios para tu vida. Y si tú tienes tu mirada puesta en un ser humano, de pronto viene la visitación y por estar viendo un ser humano no ves lo que Dios te trae. Y pasa el tiempo de tu visitación. Alguien diga amén, lo noto muy serios hoy. Dice además que morará en sequedales en el desierto, es decir, una persona que confía estrictamente en los hombres, apartándose de Dios, tiene una sequedad espiritual, vive en constantes desiertos. ¿Conocen ustedes algún evangélico que diga, estoy en un desierto? ¿Sí han oído eso? Varón, estoy en un desierto. Bueno, usted tiene todo el derecho a pasar por un desierto, pero vivir en un desierto no. No fuimos diseñados para vivir en un desierto. El desierto es el lugar donde habitan los que no tienen fe para poseer la tierra prometida. Cuando usted le tiene miedo a los anaseos, le toca devolverse al desierto. Ahora, todos pasamos por desierto, pero vivir en un desierto no. Yo puedo transitar un desierto, pero si mi desierto está muy largo, ya ese es mi lugar de morada, algo pasa en mí. Porque yo no fui diseñado para vivir en un desierto, yo fui diseñado para conseguir una tierra, para pelearla, para sacar enemigos, para cultivarla, para producir en ella, para ser más que vencedor. Alguien diga amén. No, alguien diga amén, que usted está muy serio. Me voy a poner bravo pues. ¿Qué hubo pues? ¡Ey, ey, 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 ey! Ustedes no parecen hijos míos, sino vecinos de otro. Ay, los hijos de padre del papá, yo soy muy alborotado. Lo último que dice en este pasaje es que vivirá en una tierra despoblada y deshabitada. Es decir, la persona que tiene su confianza puesta sobre otro ser humano está destinado a la soledad. Tarde que temprano queda solo, porque aquel o aquella en quien confía, tarde que temprano, o le falla o se muere. Porque por siempre no va a quedar. Si tú te mueres, se me acaba la vida. Ey, ¿para qué confío tanto? Sería mejor pensar, si te mueres, mi vida va a cambiar, pero mi vida sigue. Lo que ocurre es que cuando tenemos nuestra vida puesta, en nuestra confianza puesta en un hombre, en un ser humano, tenemos ese peligro y tarde que temprano terminamos solos. Ahora, el peligro aquí no está en el hombre en quien confiamos. Está en el efecto que produce mi confianza en un ser humano, y el efecto que dice Dios ahí es que me aparta de Jehová. Que cuando Dios quiere hacer algo en mi vida, en vez de yo pensar en Dios, pienso en esa persona. Acudo a esa persona. Y eso nos pasa generalmente a todos los seres humanos, y cuando llegamos a Cristo es hora de que cambiemos esa actitud en todas las áreas. No le voy a empezar por lo de familia, pensemos por las cosas más sencillas. Cuando usted está enfermo, ¿qué piensa hacer inmediatamente? En un médico. Porque le tenemos más confianza al médico que a Dios. Dedito así, dedito así. No me entendí. Levanten la mano así, arriba, bájela, súbale, póngale música, diga, ay, ay, ay. Porque a veces es más fácil y tenemos más confianza en el Tylenol del médico que en la presencia de Dios, en el ayuno y en buscar que Dios haga algo por mí. Y nos pasa igual en nuestra vida cotidiana. Tenemos un problema, pensamos en la tarjeta de crédito, que al fin y al cabo es una ayuda del hombre, antes que pensar en un milagro. Nos pasa en familia. Nuestros hijos tienen un problema, tenemos más confianza en un psicólogo que muchas veces está perdido, que va camino al infierno, que en Dios, que nos puede ayudar a enderezar a nuestro hijo. No diga yayay, diga yayay. Pero eso no significa que no pueda haber confianza en los seres humanos.
Una confianza que no me aparte de Dios. Una confianza que no me robe mi relación con Dios. Una confianza que no le quite la posición que Dios debe tener en mi corazón. Ahora, cuando una persona es absolutamente desconfiada, solo demuestra dos cosas. Su desconfianza es síntoma o de amargura o de autosuficiencia. Y tanto la amargura como la autosuficiencia son una enfermedad. ¿Alguien oyó eso? Quien es amargado no confía en nadie ni en mi sombra. Y el que es autosuficiente tampoco, porque él cree que él puede cobrar el tiro de esquina y llegar y cabecearlo. Pero además de que eso es una enfermedad, es pecado. Es pecado creer que tú lo puedes todo, y es pecado estar amargado y no sanar tu corazón contra quien te ha herido. Pero no ese es el tema exacto que quiero tocar hoy. El tema que leíamos ahora, el segundo de las Crónicas, es un tema muy lindo que nos presenta cómo creer en Dios y cómo creer en el hombre. Volvamos a leerlo, segundo de Crónicas 20:20. Vamos a hablar de lo que es creerle a Dios y creerle al hombre de Dios. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Allí habla que hay una seguridad para el creyente si logra creer en su Dios. Creer en Dios te da seguridad, la seguridad de que estás salvo, la seguridad de que Dios te va a ayudar. Quien no cree en Dios no puede ser una persona confiada en otro ni confiable. ¿Usted me está oyendo eso? Cuando tú no confías en Dios, es mejor que no se confíe en ti. No eres de confianza. Porque tu desconfianza hacia Dios muestra que tú todavía crees que lo puedes todo. Y las personas que creen que lo pueden todo están próximas a fallar, a caer. Pero Dios quiere que su pueblo confíe en Él. Es una seguridad de creer en Dios. Cuando tú puedes creer lo que Dios va a hacer en ti, eso te da seguridad y tranquilidad. Los grandes momentos de inseguridad de nuestra vida vienen cuando olvidamos lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios habla referente a mi problema, a mi situación, a lo que estoy viviendo. Por ejemplo, nos conmovemos porque un hijo se enferme, y todos los padres lo hacemos, lo vivimos. Pero la desconfianza puede desaparecer cuando yo me doy cuenta que Dios tiene un deseo, y es que por la llaga de su Hijo Jesucristo mi hijo sea sano. Cuando yo logro creer eso, viene confianza, viene tranquilidad a mi vida. Si me quedo sin empleo, yo confío en lo que Dios dice, que si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de mí? Cuando yo logro creer en Dios, en lo que Él ha dicho, en lo que su palabra me anuncia, mi vida se llena de confianza. Todas nuestras desconfianzas generalmente son simplemente el resultado de no conocer la opinión de Dios por lo que tú o yo estamos viviendo. Por eso deberíamos estar más cerca de Dios, más cerca de su palabra, porque teniendo la visión de Dios para nuestra problemática, podríamos estar más confiados y tranquilos porque sabemos lo que Dios piensa. Un muchacho que quiere casarse con una niña que no es cristiana, él va a la Biblia y ve que Dios le dice: no se una en yugo desigual. A él le genera desconfianza eso, porque Dios le está diciendo cómo va mal. Ahora, si Dios lo ampara y Dios le dice: estás con una persona cristiana, esa persona es la que yo tengo para ti, sujétate que yo te voy a bendecir. Ese joven gana confianza en su relación porque sabe que cuenta con Dios. La gran desconfianza nuestra es porque no estamos seguros si Dios está de nuestra parte o si está contra nosotros. Ahora, cuando nuestro corazón sospecha que Dios no está a nuestro favor, entonces comenzamos a ir a la Biblia, no a buscar la voz de Dios, sino a buscar algunas cuñas, herramientas, palancas para hacerle creer a nuestra alma que tenemos razón y que Dios sí nos va a apoyar, cuando Dios sigue diciendo: no te voy a apoyar. Poniendo el mismo ejemplo del muchacho que quiere casarse con una chica no cristiana, se va a la Biblia a buscar que yo la quiero salvar, que Dios lo puede convertir, que Dios lo va a hacer, que el Señor es poderoso, que Dios es capaz de salvar a un matón. ¿Por qué no va a salvar a esta pequeña princesa del desierto? Y se saca versículos por aquí y por allá, y Dios se sienta a rascarse la cabeza, y el tipo mira así como con el rabito del ojo a Dios, y Dios le dice:
No, no, no. Lo que diga el dedito, mijo. No, no, no. El muchacho se mete en la relación entra con desconfianza. Las circunstancias de desconfianza no la ponen las dos personas, la pone el tener una duda interna de que Dios está respaldando lo que estoy haciendo. Por eso un creyente necesita moverse en la seguridad que Dios le está guiando. Si tú te mueves sin la seguridad de Dios, estás caminando sobre tierra movediza. Existe la voluntad del hombre. El hombre tiene la voluntad para hacer lo que quiera. Yo tengo la voluntad para salir de aquí y me a rumbear ahora a un sitio, beber y no a pachanguear. Tenemos libertad, ¿o no? ¿Quién me lo puede impedir? Yo soy un viejo, ¿ya quién me va a impedir eso? Yo tengo esa libertad, es mi voluntad. Esa voluntad, yo por la palabra sé que es contra Dios. Que si yo me voy a un lugar, Dios no va a responder conmigo, por mí, y que yo estoy entrando directamente bajo los cubrimientos de Satanás. Que al yo hacer eso, Satanás va a tener autoridad para moverse sobre mi vida. Dios va a controlar a Satanás para que no me acabe en un solo instante, porque Dios me ama mucho. Pero Dios dice, hasta donde Satanás puede entrar, yo le digo, pero que va a entrar porque tú te le estás metiendo en su terreno. ¿Alguien diga amén? Le pasa a los muchachos que comienzan con mucho manitanteo. Dios te bendiga, sangre de Cristo, te amo, bendiciones. Mucha toque. Y entonces con mucho toque comienza a despertarse. Usted está entrando en un camino de pasión. Como ¿Puedo hablar? Los padres que dejan un par de muchachos solos, jóvenes, adolescentes, eso es como dejar un niño con un dulce. No le diga al niño, ¿para qué chupó el bombón? Si usted lo destapó y se lo tome, téngalo aquí, pero no lo chupe, se lo va a chupar. Te coge un par de muchachos con las hormonas alborotadas, los deja solos ahí en una pieza. Hola, Dios te bendiga, vamos a orar. Eso le estalla porque entraron en un terreno donde ya no tienen control. Por eso hay que cuidarnos. ¿Estamos de acuerdo, mis amados? Ahora, existe una voluntad permisiva. ¿Qué es la voluntad permisiva? Es una voluntad donde yo hago lo que Dios no prohíbe, pero no lo que Dios me ha dicho. Entonces hay cosas que Dios no las prohíbe, pero Dios no quiere que yo las haga. Yo he contado un testimonio, han pasado mucho, pero he contado uno que me parece muy disidente. Recién llegué yo acá a Canadá, estaba enseñando en un instituto y llegaban aquí los alumnos todos los días, me llevaban café, aquí algunos de ellos, café con el bagel with cream cheese. Y como yo no sabía inglés, yo iba a ir a la ventanilla a decir, this is a window, this is a pen, no, es lo único que yo sabía inglés. Entonces primero me enseñaron mal para burlarse de mí los alumnos, que el Señor les tenga en cuenta su pecado, pero si se los tenga en cuenta. Pero me enseñaron a pedir double with milk. No, 1 million double, así me enseñaron. Y one bagel with cream cheese. Yes, hi. Can I get 1 million double and one bagel with cream cheese? Me decían cualquier otra cosa y decía, thank you, yes, thank you. No había más. Y salía yo con mi café y con mi cosa. Y comienzo a comer eso. Y allí por Quila hay un restaurante colombiano y los martes yo salía de la oficina y de ahí me iba a ese restaurante, martes o lunes, que otro día entraba y veía unos chicharrones que me picaban el ojo y me decían, hola. Esos chicharrones me hacían caritas y yo comencé a comer de esos chicharrones y comía chicharrón más rico, sabroso. Me sentía yo en Colombia comiendo chicharrón. Y un día comencé a sentir que, creo que era el izquierdo, el derecho, comenzó a paralizarse, sentí un cosquilleo en la pierna y ¿qué será? Y decidimos ir donde la doctora que revisara. Y la doctora ya a mí me dice, véngase urgente, señor. Y me voy urgente. Cada que yo entraba al restaurante yo sentí una voz que me decía, no coma chicharrón. Yo sentía una voz interna que me decía, pare el famoso bagel. No se las dé de gringo que termina mal. Pero como yo soy teólogo, yo sé que yo bíblicamente puedo comer chicharrón. Porque muchas veces, escucha esto que le voy a decir, anótelo ahí. Muchas veces todo lo que aprendemos en torno a la Biblia lo usamos para no necesitar al Espíritu Santo. Por eso, entre más sepas, más peligroso eres. Porque menos dependiente eres de Él. Cuanto más sepas, renuncia a lo que sabes para buscar su dirección. Porque el conocimiento no tiene como oficio desplazar al Espíritu Santo en tu vida. ¿Alguien diga amén?
La doctora fui, cuando me leyó los exámenes, me dijo, señor, usted se va a morir. Y le dije, yo me voy a morir, seguramente, pero no todavía. Y me dijo, si usted tiene colesterol en 800, triglicéridos en 1000, yo no sé cómo está vivo. Y apenas ahí pude entender que la voz que me decía, no coma chicharrón cabezón, era la del Espíritu Santo que me quería evitar que mis arterias me taparan. Y era una permisión. ¿Quién me puede decir a mí que yo no puedo comer chicharrón? Dígame quién, que salga el teólogo más grande del mundo y me diga aquí. Me sale hasta un judío, le saco la Biblia y lo vuelvo pedazos y le demuestro que lo que Dios hizo, que no lo llames impuro, dice la Biblia. Aunque era permitido, me estaba haciendo daño. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Nos dice, no tomes ese camino, no te vayas a ese empleo, o no dejes el empleo, o no te metas en ese negocio. Pero nosotros comenzamos a convencer a Dios. Oh, gloria a Dios, Señor está conmigo, dígame, Dios está conmigo. Por donde fuera Él irá conmigo, nunca me... Ay, despacio, despacio, eso es mentira. Eso es mentira, Dios no irá en toda parte contigo. Dios va contigo donde Él quiere llevarte. Si tú te vas solo, Dios te espera a la salida y te recoge con una pala lo que quedó de ti. Y muchas veces estamos dolidos, Señor me ha dejado. Y Dios dice, yo nunca lo dejé, fue usted el que decidió tomar una senda que yo nunca le dije a usted. Y yo lo sigo amando, dice Dios. Pero aquí lo espero para recoger lo que quedó de usted, porque yo lo quería usar ampliamente, yo la quería usar ampliamente, pero usted tomó un camino propio y usted está en su libertad. Eso se llama voluntad permisiva. Dios lo permite, pero no responde por las consecuencias. Pastor, me quiero casar con este. Dios dice, esté en su derecho, mayor de edad, vaya, cásese. Pero si no es mi voluntad, yo no respondo. En 2 años está diciéndome, Señor, ¿te la llevas o te lo mando? ¿Lo iluminas o lo eliminas? Y dentro de 5 años está diciendo, me hubiera casado con Uldarico, no sé qué. Me hubiera casado con el hijo de doña Filomena. Pues ya, ¿para qué? Si hubiera obedecido hace 5 años, se hubiera evitado los problemas. Y yo lo digo con la autoridad no del que sabe la Biblia, sino del que se ha equivocado más que ustedes. No, ¿nadie entendió eso? Porque yo hablo con la experiencia de quien ha sido terco. Pero el problema de esa voluntad permisiva es que Dios no nos asegura ni nos responde por lo que va a pasar. Existe la otra voluntad, que es la voluntad perfecta de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios quiere. Nosotros lo llamamos el destino profético para tu vida. Moverte fuera de ese destino es moverte sobre tierra movediza. Tú no sabes qué va a pasar, pero si tú te mueves sobre lo que Dios dice, por más lento que sea tu caminar, por más que parezcas que no hay esperanza, por más que parezca que nada ocurre, algo está ocurriendo. El plan de Dios se está desarrollando y lo que tú no puedes hacer en 20 años, Dios lo puede hacer en un solo instante. Confía en tu Dios y sigue su voz. Alguien diga amén. Ahora, no sé a cuánto les ha pasado, a todos indudablemente, de querer descubrir la voluntad de Dios sin no saber qué es lo que Dios quiere. ¿Les ha pasado o no? Tiene usted 2 trabajos, 2 empleos. Empleo A, me gano 100. Empleo B, me gano 120. ¿Cuál es? Señor, ayúdame, oro por este. Ahí me tocó la del Team Marín de 2 pingüe, cúcara, fue, a ver qué cae. Y después de que me sale comienzo a pensar en las virtudes del otro, pero si era este o no era otro. Y entonces no sabemos qué camino tomar. Entonces el alma se confunde, porque cuando hay esa indecisión, el alma se confunde. Pero mire lo que dice el texto. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Diga conmigo, estoy seguro. Diga, estoy seguro. Estar seguro significa que no me voy a perder. Diga, yo no me voy a perder. Ahora, puede que usted llegue medio como un tarro golpeado por toda parte, pero que llega. Diga, que llega. Si usted cree en Dios. Ahora, allí no se quedan las palabras de Josafat, porque dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Pero dice después, y ahí es donde nos toca analizar, dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Es decir, que hay 2 fuentes de credibilidad para el creyente: creer en Dios como tal y su palabra, o creer a los profetas de Dios. Creer a Dios y su palabra te da seguridad, pero creer a su profeta te da prosperidad. Ya vamos a hablar de qué prosperidad se trata, porque no todo está, la Biblia no está enfocada en la ambición del hombre. Lo primero que hay que mirar es que ahí dice, creed a sus profetas. Diga, a sus profetas.
Mientras que en la primera parte dice creed en Jehová. Hay una diferencia entre creer en y creer a. Diga conmigo, creer en y creer a. Usted puede creer en Dios. Eso le da seguridad. Pero usted no puede creer en su profeta necesariamente para que le vaya bien. Usted necesita creer a su profeta. Porque la importancia de un profeta no es él como tal, sino la palabra que sale de su boca. Lo importante de un profeta no es la persona como tal, sino la palabra que está dando. Por eso no dice creed en sus profetas, sino creed a sus profetas. Como cristianos fuimos educados sobre la necesidad de creer en la palabra, de creer en Dios. Y como dicen ustedes los gringos, that's it. Pero entonces, ¿por qué? Aquí Josafat dice que además de yo creer en Dios, debo aprender a creer a sus profetas. Quiero hablar primero del término profeta. ¿Me dejan yo me quito el saco? Dígame pues. Pues, gracias negrito. Con esa cachucha ese saco le queda bien, ¿yo? El término profeta aquí no está hablando de alguien que trae la revelación del futuro. No es eso lo que se refiere. Cuando ahí habla del término profeta, está hablando del término, la palabra traduce, como decir en inglés, speaker. Es decir, como un parlante que trae una voz y la reproduce. Cuando dice profeta, no estamos hablando de profeta del Antiguo Testamento exclusivamente, ni estamos hablando de los ministerios proféticos de hoy en día, ni estamos hablando del que tiene el don de profecía sobre su vida. Está hablando el texto de quien habla en nombre de Dios. No estamos hablando del oficio profético, estamos hablando de la acción de hablar lo que Dios dice. Entiéndase por profeta su predicador, su pastor, quien lo discipula. Hay una voz que es profética porque ha sido buscada delante de Dios. Un profeta tiene voz profética no porque tenga título de pastor ni porque tenga corbata. Un profeta, un pastor tiene voz profética porque está delante de Dios en su presencia y en su presencia recibe guianza y palabra de Dios. De lo contrario, es simplemente un servidor. Dice creed a sus profetas. Está hablando creer en aquellos que Dios ha ungido. Créale a aquellos que Dios les está dando una revelación especial. Aquí profeta no expresa un oficio, sino una función. La función de dar la palabra de Dios. Y esto para mí me ha golpeado en mi interior. Porque yo crecí pensando que bastaba con que yo fuese a la Biblia, encontrase lo que la Biblia decía, y con eso yo tenía los argumentos para vencer al diablo, para hacer un ministerio, para hacer todo lo que yo necesitaba hacer. Hasta que Dios me enseñó y me dijo, tú puedes con mi palabra hacer ciertas cosas, pero no todo lo que yo quiero hacer contigo lo voy a revelar por la palabra solamente. Yo voy a usar canales para hablarte a ti, porque tú no eres tan importante como tú te crees. No digan ay, ay, ay. Es cierto, Dios quiere tener una relación personal con nosotros, pero no significa que todo lo que Dios va a hablar me lo va a hablar a mí. Dios tiene unos canales para hablarme a mí. Unos canales más ungidos que yo. Unos canales con un oído más dispuesto que el mío. Unos canales con una visión más panorámica de lo que Dios quiere hacer, y a través de ello Dios viene y me habla. Usted lo ha visto en su vida. Usted va en su casa, abre su Biblia, la abre y Dios le habla a su vida. ¿Cuánto Dios le habla? A través de la palabra. El que no, entonces porque está grave. Pero a todos Dios nos habla. En un momento de angustia abres un texto y Dios habla directamente y dice, wow, Dios me está hablando, impresionante. Es Dios, tu papá te está hablando. Ah, no. Pero muchas veces te ha pasado de venir a esta iglesia o a otra iglesia, te sientas y el predicador comienza a hablarte hasta de ese mismo pasaje y te da unas cosas que tú nunca imaginaste y comienzas a ver otra perspectiva y Dios te habla de tu vida, de lo que estás haciendo. Y entonces, ¿qué se llama eso? Que Dios no te quiso hablar en casa, es que Dios en casa te habla lo que Él necesita decirte como hijo. Pero para el proyecto profético que tiene de tu vida, necesita unos canales más amplios, más grandes para que la información grande pueda llegar a ti. Alguien diga amén. Por eso es necesario creer en Dios y creer a sus profetas. Ahora, allí dice que el resultado de creer a sus profetas es que seré prosperado. Hay muchos cristianos que están seguros, pero no son prosperados. Confiados en Dios, llenos del amor de Dios, usted le mira la carita y se les ve el gozo de Dios. Se le ve que están impregnados de Dios, pero vaya, mire su vida. Problemas por aquí, problemas por allá.
sin contar lo de las finanzas, sin contar con problemas en familia, y usted lo ve, pero hay una incapacidad para superar esos estados letárgicos, esos estados como que ahí están, que no se mueven. Y usted dice, pero ¿cómo si está lleno de Dios? Ora, busca de Dios, pero no sale de ahí. Es porque hay áreas de tu vida que solo van a ser dinamizadas a través de la palabra de tus profetas. ¿Alguien está oyendo eso? Muy pocos dijeron amén. Ahora, cuando dice ser prosperados, no está hablando basado en la interpretación ambiciosa de los predicadores de hoy, que cuando ven en la Biblia la palabra prosperar, piensan en plata, en sacarle plata a la gente. La prosperidad de que habla la Biblia es una prosperidad integral. Y les voy a demostrar lo que significa esta palabra que aquí dice, seréis prosperados. En otras versiones tiene otras connotaciones y en el griego otra muy diferente. Se lo voy a mostrar. Vamos al mismo texto, pero vamos a leer la Biblia Dios habla hoy. Les leo solo la segunda parte, la que nos concierne. La parte nuestra dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas, seréis prosperados. La Dios habla hoy dice, escúchenme, habitantes de Jerusalén y de Judá. Confíen en el Señor su Dios y se sentirán seguros. Confíen en sus profetas y oiga lo que dice, y todo les saldrá bien. Vamos a ver otra versión. Para esta época, versión latinoamericana, dice, escúchenme, Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y vencerán. Es decir, que muchas de nuestras derrotas es por no haber oído la voz de tu profeta. Pero que yo estaba oyendo la voz de Dios, está seguro. Pero no oyó su profeta. Tal vez tus derrotas se deben a no estar oyendo, no al hombre, sino al canal por donde Dios te quería hablar la información gruesa, la grande, la que significa tu victoria. La nueva versión dice, escúchenme habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. O sea que la seguridad del ser humano está basada en la palabra de Dios, en la voz de Dios para tu vida. Pero tu éxito en tu desarrollo, en tu plan, en tu proyecto de vida, está directamente ligado a la palabra que tu profeta te da. Y aprendíamos algo de Papá Nahum que tocó ese texto precisamente mientras estábamos en Chicago. Y yo me fui a buscar el sentido de esa palabra prosperar. Y efectivamente, como lo dijo nuestro Papá Nahum, así dice. La palabra que traduce prosperado es la palabra, la mejor traducción es propulsado. Diga conmigo propulsado. ¿Han oído ustedes los que es un avión a propulsión? ¿Sí? Una turbina que saque esos jets así. Ahora Dios dice, cree en Dios y estarás seguro. Crea a tus profetas y serás propulsado. Te pondrá una turbina para que avances. ¿Cuántos quieren aquí ser propulsados, impulsados a una gloria más grande? ¿Cuántos desean? Pues dice la Biblia que eso viene de parte de Dios, pero lo va a dar a través del conducto que Dios ha escogido, su profeta. ¿Cuál es el oficio de un predicador para tu vida? No es entretenerte el domingo. No es darte a conocer un poco de teología porque tú eres recortado en ese conocimiento y alguien estudió más. No es eso. Un predicador tiene como oficio, dice la Biblia, los ministerios han sido constituidos para llevarnos a la estatura de la plenitud de Cristo. Para desarrollar el plan que Dios tiene para ti. Es por eso que creemos firmemente en lo que es la asignación divina. La asignación divina es que Dios te asignó para un ministerio. Dios te asignó para estar en un lugar y en ese lugar exclusivamente va a fluir la voz de Dios para ti. Y si ese lugar no es Maranata, tú debes ir a buscar ese lugar donde está, porque allá Dios va a dar una revelación a un hombre, a una mujer de Dios para tu vida. Pero si tú estás en otro lugar y la asignación es esta, sigue vagando, divagando hasta que encuentres que es este el lugar por donde Dios te va a hablar. No se trata de estar en un lugar donde hablen de Dios. Para estar seguro, sí. Tú ve a cualquier lugar donde te hablen de Dios y estás seguro. Pero para encontrar el éxito, para ser propulsados, para poder desarrollar el plan profético de Dios para tu vida, tú necesitas estar en el lugar que el que manda dijo, el lugar donde Él te asignó, con la persona que Él te asignó, en el tiempo que Él te asignó. Alguien dígame.
Vamos a Isaías capítulo 41, versículos 26 y 27. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos? O de tiempo atrás y diremos, ¿es justo? Cierto. No hay quien anuncie, sí. No hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión y a Jerusalén. Oiga lo que dice: daré un mensajero de alegres nuevas. Allí Dios se está quejando y dice: ustedes nunca me han querido escuchar. Y por eso están como están, dice Dios. Ahora dice Dios, ¿cuál es la solución que el cielo determinó para sacarte de ese problema en el que estás? Mire, Dios dice, yo les voy a dar la solución. Señor, dame la solución, dime qué hacer. Dios dice, les daré un mensajero de alegres nuevas. Cuando Dios ve sus hijos que no saben hacia dónde van, lo que Dios hace es darles un mensajero de alegres nuevas, depositar el destino profético en el corazón de un hombre que ni lo entiende todavía, pero que va a ser revelado en el corazón de ese hombre para que sea transmitido a los hijos de Dios. Porque Cristo vino para salvarnos, pero antes de Cristo venir, Dios había dispuesto un corazón, una voz que clamara en el desierto y que preparara el camino de Dios. Porque Dios habla a través de sus siervos. Esto no es una profesión técnica donde venimos a hablar de técnica, de teología. Esto es vida, venimos a buscar la voluntad de Dios. Al menos para eso estamos reunidos aquí, para buscar la voluntad de Dios. Lo que Dios quiera. Y cuando tú logras entender que lo que tu vida necesita no es que tus sueños se realicen, sino que se cumpla el plan de Dios, estarás más tranquilo. Y empieza por nosotros los pastores. Cuando un pastor no entiende que lo que tiene que buscar es el designio de Dios para sí mismo, comienza a construir tonterías, a orar por tonterías, a querer tener miles de personas. ¿Para qué miles? Basta con tener los que Dios te designe para ser feliz. Pero que con mucha gente hacemos muchas cosas. ¿Y quién me ha dicho que Dios me mandó a hacer cosas a mí? Dios me mandó a que diera la palabra a los hijos que Él me dé. Y si Dios a una persona le confía 50,000, que Dios lo bendiga. A mí en Colombia me confió como 2,000 y no me dio mucho fruto. Los tuve los 2,000 y me vine más amargado que edificado. En cambio, mire, aquí tengo un grupo relativamente pequeño y yo soy muy feliz porque me siento un padre edificando hijos para Dios. Y creo tener la visión de Dios para su vida. Eso me hace más feliz, más feliz. Lo que necesitamos como creyentes es un mensajero de alegres nuevas. Ya las buenas nuevas fueron dadas, Cristo en nuestra vida. Eso nos da seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Pero es que no necesitamos solo buenas nuevas. La buena nueva es que yo he sido salvo, que mi pecado ha sido perdonado, que yo no me voy a ir al infierno, que Dios está conmigo, que el diablo fue vencido, que por su llaga fui curado. Esas son buenas noticias. Pero ahora dice Dios, además de buenas, yo te voy a dar alegres nuevas. Alegres nuevas es que te voy a dar la casa que tanto has buscado, hijo. Alegres nuevas es que tu hijo que es tan repelente contigo, yo le voy a cambiar el carácter. Alegres nuevas es que lo que no has podido conquistar yo te lo voy a dar. Esas son alegres nuevas, darte alegría, realizarte. Dios quiere que tú llegues a viejo no solo firme en la fe, sino alegre de haber conquistado lo que Dios designó por ti. Ya no se trata de estar firme y sin pecar, eso ya está ganado, el Espíritu está con nosotros. Esta generación no está buscando no pecar, ya eso lo tenemos por hecho. Esta generación está buscando otra cosa, es mantenerse firme pero felices, con una gente feliz. Yo quiero una generación de gente feliz, de gente que ha logrado el destino profético que Dios les trazó. Diga al que está a su lado, necesito alegres nuevas. ¿Cuántos necesitan aquí alegres nuevas? Por eso no recibo a los testigos de Jehová, porque no traen alegres nuevas. El mundo se va a acabar y va a caer fuego y les va a quemar a todos. La oreja primero, porque es cartílago, se le va a quemar así. Uno oye esa vaina y sí, véndame la revista, así con la revista me puedo ventear el calorcito. Uno necesita alegres nuevas. Alegres nuevas es que tu condición en la que estás no va a ser para siempre. En que Dios tiene un plan para sacarte de ese empantanamiento en el que estás. Dios te quiere alegre, no solo firme. Firme te hace en Cristo, alegre te hace su visión profética. Si tú estás en la visión profética que Dios trazó, tú eres una persona alegre. ¿Por qué muchas abuelas aguantaron un matrimonio por 50 años y usted las oía echando cantaleta por todo? Y decía el viejo, llevamos 60 años de matrimonio
Y la viejita miraba con mala cara. Y eche cantaleta. Muy sencillo, porque el viejito le dio seguridad. Por eso el matrimonio duró 60 años. Pero nunca le dio alegres nuevas. Ella fue una pequeña sirvienta que él usó para sus sueños personales y los de sus hijos. Y Dios no va a hacer eso contigo. Dios te va a mantener firme, pero te va a decir, y alegre. Diga conmigo, alegre. Dígale al que está a su lado así con cara de, diga, cambie esa cara. Y si el otro le responde y le dice, no tengo otra, dice, Dios le pone otra. Y yo no entiendo por qué hay gente que cuanto más ora, más amargados se ven. Usted lo ve así. ¿Qué hora? ¿Cómo está? En ayuno. Ah, no. Entonces, ¿para qué ayuna? Mejor no ayune, va a comerse un desayuno grande, eso es extra, y viene riéndose mejor. Hasta el punto que la Biblia dice, si está en ayuno y se le demacra la piel, ¿qué debe hacer? Lávese y arréglese, píntese bien bonita, que no parezca así, porque usted está contento. El hecho de que no tenga toda la fuerza que su cuerpo necesita, usted está en victoria, usted está ayunando por una victoria. Usted no está ayunando para que Dios le ayude a llorar o le dé un pañuelo. Usted está ayunando es para que Dios le dé la victoria. Alguien diga amén. Fuerte, fuerte ese aplauso. Y por cierto, abrochen los cinturones porque ya viene la segunda tanda de ayuno, los 7 días segundos del año, ya se lo vamos a anunciar también. Oseas capítulo 12, versículo 13. Por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. ¿Cómo hizo Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto? Note que dice por un profeta. Le está dando el oficio profético a Moisés. Pero cuando habla aquí de profeta no habla de alguien que está profetizando. Porque usted nota que él no profetizó. Apenas hubo un cántico de profecía, un baile de profecía, pero las profecías, él no profetizó en verdad sobre cosas que habrían de venir. Pero lo que Dios cuenta es que la labor de Moisés era profética, porque estaba anunciando la voz de Dios. Señor, allá viene Faraón, ahí están las montañas, está el mar, ¿qué hacemos? Dios va y le dice, vaya usted, no me diga a mí, vaya usted, dígale al mar que se abre, dígale al pueblo que marche. Y entonces va, eso es una voz profética, viene a hablarlo de Dios. Se paró Moisés y le dijo, mar, detente, y lo abrió. Y le dijo al pueblo, todos a marchar. Eso es un profeta. Note que no está dando ninguna revelación de lo que viene, está hablando la voz de Dios. El pueblo salía de Egipto. El pueblo iba para la tierra prometida, pero cuando Moisés va y le dice, ¿qué hago? Dios le dice, ese no es mi problema. Yo a ustedes los saco de Egipto y les regalo la tierra prometida. Usted es el profeta, usted hable, que cuando usted hable, yo les doy alegría a ellos, les doy la felicidad. ¿Tienen miedo que lo va a matar Faraón? Usted, Moisés, hable. Si usted habla, yo abro el mar. Y quien abrió el mar no fue Dios, quien abrió el mar fue Moisés. Dios obedeció lo que Moisés dijo. ¿Usted está oyendo lo que dice la Biblia? Ve tú, dice. Con Josué pasó lo mismo. Fue Josué quien le dijo al sol, detente. Y Dios lo detuvo. No estoy diciendo que los profetas de Dios, los que hablamos en nombre de Dios, tenemos una autoridad para hacer todo lo que queremos. No, tenemos la autoridad para aclarar y decir lo que Dios va a hacer para que su pueblo sea feliz. Porque nadie es feliz con un faraón atrás, con unas montañas que no te dejan dónde ir y con un mar que te impide pasar. Y muchos cristianos están así. Salen de Egipto, pero un pasado que los persigue. Con un ejército, el diablo que los quiere volver pedazos. Montañas, no saben a dónde ir. Ya salí del pecado, ahora para dónde voy. No encuentran ni qué hacer. Hay gente que era más feliz cuando estaba en el mundo. Y no es porque el mundo dé felicidad, sino porque salieron de Egipto, montañas y un mar ahí. Y el faraón dice, por ahí no pasan. Señor, ayúdame, dame una barquita, aunque sea, Señor, un pedacito de palo y yo voy remando. No, mi hijo, Dios le dice, usted necesita la voz de un profeta que le abre el mar para que usted pase. Porque Dios te quiere ver feliz, no solo libre, te quiere ver feliz. Dios te quiere ver feliz y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Y lo que va a hacer es darle la palabra a su profeta para que su profeta abra lo que tú no puedes abrir y lo que Dios no va a abrir. ¿Por qué Dios no lo va a abrir? Porque Dios ya entregó esa orden a un profeta. ¿Usted me está oyendo eso? Señor, hazlo, ahí ayuna. Y Dios dice, pero ¿para qué me pides si yo la orden ya la di? Otro es el que la tiene. Hechos 3, 22, 23. Porque Moisés dijo a los padres, oiga lo que Moisés dijo a los padres ya cuando estaba a punto de entregar la toalla. Moisés dijo a los padres,
El Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. O sea que Moisés está diciendo, Dios, yo me voy. Pero note que no está diciendo, Dios se queda con ustedes, pues se da por sentado que ellos son el pueblo de Dios. Dios está con ellos. Pero Moisés dice, tranquilo, así como Dios me levantó a mí, Dios levanta otro. Le va a poner la misma voz que me daba a mí, se la va a dar a otro. Y con esa voz ustedes obedezcan esa voz que Dios les va a poner y Dios les da la bendición. Porque el que no lo obedezca será desarraigado. Esa nueva voz era Josué. Y todo el que obedeció la voz de Josué entró a la tierra prometida, tuvo parte en la tierra prometida, fue vencedor. El que no obedeció a Josué tuvo problemas. ¿Alguien diga amén? Ahora, en torno a esta palabra del profeta, del siervo de Dios, no hablamos de obedecer ciegamente a un ser humano porque tiene una investidura de Dios. No es que el profeta de Dios, el hombre de Dios, tiene una autoridad para hablar lo que quiere y usted tiene que obedecer lo que él diga. No estamos hablando de eso, porque usted no tiene obligación de serle fiel a quien no le es fiel a Dios. Oye, ¿me oyó eso? La autoridad de un profeta de Dios parte de la dependencia estricta que tenga de Dios. Cuanto más yo me aleje de Dios, usted tiene menos obligación de obedecerme. Ah, no, pero cuanto más yo viva dependiente de Dios, usted está en la obligación de hacer lo que yo le estoy diciendo, porque lo digo de parte de Dios. ¿Alguien diga amén? Opa, muy poquitos, muy poquitos. Iba a decir, prendan el carro, pero me olvidó que ya no tengo. Prendan el tractor. No estamos hablando de obedecer, como hacen algunas iglesias, donde el hombre de Dios es un mandacallar, es el único que habla y nadie tiene derecho a decir nada. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de una esclavitud religiosa que le da a un dirigente el poder para hacer lo que él quiere. Iglesia donde el que manda es el pastor y nombra en los cargos de la iglesia a la mamá, al hermanito, al tío y a 4 que son los que más le cepillan el saco. Esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene una unción bajada desde el cielo hasta la barba de Aarón, que es el ministro. Y de ahí se va hasta el borde de las vestiduras. Todos son ungidos, todos son bendecidos y cada uno va desarrollándose en el plan de Dios. Y en la iglesia del Señor toca hacer lo que dice la palabra. Si a alguien conocí en la carne, ya no lo conozco. Y si a Cristo lo conocí en la carne, tampoco lo conozco ya. Yo he enseñado que es muy curioso aquí en Toronto. La última vez que escuché de un informe de cuántas iglesias hispanas habían cerca de 100 y pico, como casi 150 iglesias. De esas 150 iglesias, el promedio era de entre 20 y 30 personas por iglesia. Y de esas 20 o 30 personas, la mitad de la iglesia era la familia del pastor. Eso no es una iglesia. Eso es un clan familiar que están buscando adeptos para que les pague la renta al otro bandido. Sí, yo tengo que decirlo, que no lo digo yo, entonces ¿quién lo va a decir? Una iglesia tiene la visión de Dios. Y yo lo digo con autoridad porque aquí están hermanos míos que son mayores a los cuales amo. Y nadie puede decir que un hermano mío tiene una primacía, ni siquiera mi hija. Porque aquí una vez uno de los maestros vino y me dijo, venga, su hija en clase dijo esto. Sí, señor, le agradezco mucho, le dije a la profesora, muchas gracias. Llamamos a nuestra hija, así no es así. Porque quien manda en la iglesia es Dios, o si no, no es la iglesia de Dios. Esto no es un clan de familia, escúcheme esto también que va a golpear, ni tampoco es un clan de naciones. Iglesia de colombianos donde solo mandan los de Colombia. Iglesia de argentinos donde solo mandan los argentinos. Iglesia de centroamericanos donde un mexicano llega y lo miran mal. Esa no es la iglesia del Señor. El que entra por esa puerta, allá dejó todo lo que era. Solo entró su alma a buscar de Cristo. Y aquí todos somos iguales. El rico, el pobre, el que no tiene, el que sí tiene, el que pecó, el que no pecó, igualito. Entra y que aquí lo amamos. Y le repito lo que me preguntó alguien y lo voy a repetir toda la vida. Alguien me dijo, pastor, en su iglesia hay muchos colombianos. Le dije, no, casi todos son cristianos. Porque yo amo a Colombia, pero yo renuncio a ser colombiano. Yo soy cristiano. Mi ciudadanía está en los cielos. Y mi segunda patria después del cielo es Canadá, el lugar que pisa la planta de mis pies, que Dios me lo dio y que lo voy a tomar para Él. Alguien diga amén. No estamos hablando de obedecer a un hombre ciegamente. Estamos hablando, oiga esto, de apropiarnos de la palabra que sale de esa boca del ungido y aferrarse a ella como una visión de Dios para ti. Cuando escuches al hombre de Dios que dice algo, tómalo, aférrate y di, Señor,
No solo es tu palabra, sino que salió de la boca de mi profeta, yo la reclamo. Y hay un poder para prosperar, para tener éxito, para vencer, cuando sigues la voz de tu profeta. Estoy hablando de la voz espiritual. Estoy hablando de lo que dice de parte de Dios. Como hombres de Dios podemos dar opiniones, pero las opiniones nuestras no son la voz de Dios. Pablo mismo lo maneja en las Escrituras. Pablo en alguna ocasión dice, esto lo digo a modo de mandato. Pero hay otra cosa que dice, esto es mi opinión. Es decir, es lo que él opina. Y si es lo que Pablo opina, yo estoy en la libertad de tomarlo o no tomarlo. Si usted me dice, mi pastor, ¿usted qué opina? Yo le doy mi opinión. Y usted está en la libertad de hacerlo o no hacerlo. Ah, no, pero si yo estoy hablando contigo, si yo estoy predicando y te digo una palabra y el Espíritu te dice, agárrala, tú la tienes que agarrar. Porque aunque mi mente no sabía que era para ti, el Espíritu te está diciendo, eso lo puse en la boca de ese hombre, porque es el canal que he usado para decirte a dónde te llevo. Agarra esa palabra, es la voz de tu profeta, aférrate a ella y dile, Señor, es tu voluntad para mi vida y con esa palabra voy a pelear para que cuando el diablo quiera robarte esa palabra, sepa que tiene que tocar primero a aquel que fue usado. Es decir, hay una cobertura espiritual que no solo defiende tu vida, sino que defiende la palabra y la visión que Dios te está dando. La Biblia descubre la voz de Dios para el hombre, pero tu profeta descubre la voz de Dios para ti. Y cada que desprecias a tu profeta, estás despreciando el destino profético para ti. Escúcheme la frase, ¿allí está anotada? Creo que por ahí va a salir. Esa es la última parte. La Biblia descubre la voz de Dios para el hombre, pero tu profeta descubre la voz de Dios para ti. Para no hablársela a ustedes, la tomo para mí. Por la Biblia yo he descubierto la voz de Dios. Por la Biblia tengo un ministerio. Pero ahora sé que mi destino profético está ligado a la voz de mi profeta. Y lo que él me diga en torno a la visión de Dios lo voy a hacer, y lo que tenga que desbaratar de mi ministerio lo voy a echar a la basura, porque es la voz de Dios para mi vida y sé que ahí seré prosperado, tendré éxito, habrá victoria. Nosotros lo que queremos es que el hombre de Dios nos dé argumentos para seguir haciendo lo que queremos hacer, mientras que Dios lo que quiere es derribar lo que estás haciendo para poder cimentar lo que él quiere hacer, y lo va a hacer a través de un profeta, a través de un siervo de Dios, a través de una voz que viene del cielo. Yo sé que muchos religiosos evangélicos no les gusta que uno les diga esto, porque lo primero que van a decir es, bueno, entonces es que ese hombre tiene la voz de Dios, que Dios a mí no me habla. Si usted quiere enredarse su vida, enrédesela y siga empantanado. Pero si usted quiere salir de donde está, oiga lo que dice la Biblia. Usted crea en Dios y será afirmado. Créale a su profeta y será bendecido, será prosperado, tendrá éxito, podrá avanzar. Ese es el canal que Dios ha escogido. Alguien diga amén. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Vamos a mirar un poquito la influencia de la palabra del hombre de Dios. Porque sobre todo en esta ciudad, y creo en casi toda América Latina, los hombres de Dios hemos perdido el respeto de la gente. Porque muchos hombres de Dios somos unos charlatanes. No, yo no soy un charlatán. Son unos charlatanes. Reúnen gente para sacarles dinero, para predicarles tonterías, para decir las profecías que todo el mundo quiere oír. Todas las profecías que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. ¿Y por qué no le dice que deje la mujer que no es la de él? Eso sí no lo dice el profeta. Porque entonces se va y se lleve el diezmo. Por eso el principio de un profeta es no saber quién diezma, para tener la claridad de poder hablar con la rectitud de Dios. Porque el hombre de Dios no vive de los diezmos, vive de Dios, aunque Dios usa los diezmos. ¿Estamos de acuerdo? Pero en un momento en el que estamos viviendo, donde los pastores son unos charlatanes, uno llega a una reunión social. ¿Cuál es tu oficio? Uno dice, soy pastor. Lo primero que le dice, uy, está lleno de plata. Uy, ¿cuánto tiene? Uy, que si no es porque uno es medio bravo, se la montan. Porque a nosotros nos ha tocado, uy, tiene mucha plata. ¿Por qué, hermano? O sea, que todas las personas que son como tú, o sea, si tú eres mecánico, todos los mecánicos son ladrones, o sea, que tú eres un ladrón. ¿Cuánto te roba diario? No, es que yo conozco pastores, yo también conozco mecánicos, conozco médicos, y no por eso dijeron del médico, dijeron del mecánico. Pero a mí no me midan con el rasero de otro. Si alguien dice que yo le he hecho algo, venga, dígamelo. Pero yo no voy a cargar con la fama de otro. Bastante nos esforzamos por mantener una vida recta, limitándonos en muchas cosas para poder vivir como Dios quiere que vivamos,
para venir a cargar uno con el mugre de otro, no, el mugre de otro que lo lave otro. Y si usted viene a otra iglesia donde el de allá era mugroso, venga, aquí lo limpiamos, deje su mugre allá. No se preocupe, aquí lo limpiamos, no nos importa eso del pasado. Venga, aquí lo recibimos, lo vamos a amar, no nos importa. Ese pastor lo vamos a orar, déjelo allá. No me ponga usted, que vea pastor que me hizo, no me importa lo que dice, déjelo allá, chao, lo bendigo. Y aquí lo limpiamos y lo preparamos para la gloria. Y si otro le dio mal ejemplo, venga que nosotros le damos buen ejemplo. Alguien diga amén. Pero como se ha perdido el sentido del ministerio, un ministro es alguien que debe tener una vida que impacta, una vida sujeta a la Biblia, una vida que vive para Dios. Ese es un ministro. Lo que ocurre es que la visión de hoy de un pastor es casi como un pseudomafioso evangélico. Lleno de oro, lleno de una cantidad de cosas, con escoltas, con una cantidad de asuntos donde uno dice, ese es el hombre de Dios y pensamos que ese es un hombre de Dios en éxito. El hombre de Dios es el que se para y te da la voz de Dios. Ese es el hombre de Dios. Así tenga sus zapatos rotos, que si hoy los tiene rotos, mañana Dios se los pone nuevos. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová, diga conmigo, no hará nada Jehová el Señor. Diga, no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Oiga lo que está diciendo este texto. Esto es demasiado. No, yo tengo que tomar agüita porque si no esto me va. ¿Usted está oyendo lo que dice ahí? No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, Dios se siente en su escritorio y planea. ¿Qué voy a hacer con Víctor? Voy a hacer esto. El ángel que está parado en la puerta le dice, vamos donde Víctor. Ey. Antes de ir donde Víctor, visítenme en sueños, denle palabra, hagan lo que sea, pero hagan que Rubén sepa lo que yo quiero hacer. Donde el siervo de Dios se convierte en un canal obligatorio para que fluya. ¿Hay casos en que Dios no habla por el siervo? Sí. Hablo, en cuanto a la visión normal, Dios habla a cada persona, pero en cuanto al desarrollo de una visión profética para tu vida, Dios la hace a través de su profeta. Dios no va a hacer nada sin antes dárselo a los siervos, los profetas. Ahora, si usted no oye la voz del profeta y no que usted comienza a tantear, usted tiene posibilidades de hacerlo, de descubrirlo, como tiene posibilidades de errar. Pero si usted hoy está aprendiendo, usted debe decir, Dios va a hablarme. Y ahí está la responsabilidad del profeta, poder conectarse con Dios para saber lo que Dios quiere para los hijos. Usted me está oyendo, los noto como muy serios. Hay una responsabilidad del siervo de Dios. No es ir a buscar cómo hacer un bosquejo y predicarlo aquí para que la gente diga, wow. No, se trata de traer una palabra de respuesta de Dios. Y a mí constantemente me pasa aquí en la iglesia, con muchos de ustedes. Termina el mensaje y, por ejemplo, prediqué cualquier mensaje y aparece la persona y me dice, pastor, la respuesta de Dios para mi vida. Gloria a Dios, tranquilo. Y a veces hasta me dice lo que yo nunca dije. Pastor, es que cuando usted dijo que tenemos que perdonar, y yo dije, ¿tengo que perdonar? Yo cuando dije eso. Claro, yo le sigo la corriente a usted, porque yo sé quién le está hablando, porque yo sé que mi boca no es un instrumento, Dios es el que habla a tu vida. Pastor, cuando usted dijo sobre la necesidad de perdonar, Dios me tocó y yo voy a ir a decirle a mi tatarabuela que me perdone. Y ahí me ha pasado que hasta voy a escuchar el mensaje. ¿A dónde dije yo que perdoné? En ninguna parte. Lo que ocurre es que mientras yo hablaba, estaba la voz del profeta y lo que estaba haciendo el Espíritu, dándosela, interpretándosela a usted como usted la necesita. Y por eso en esta iglesia anunciamos con un mes de anticipación todos los mensajes, para que nadie vaya a decir que yo le dije al pastor en consejería y me lo dijo al otro domingo. No, aquí no hacemos eso. Yo no necesito que usted me diga lo que voy a predicar. Yo solo necesito que usted me deje tranquilo para yo orar que Dios a mí me dice. Y con un mes de antelación usted lo ve. Con un mes usted lo ve, pero con un mes y medio lo ve la secretaria que recibe mi plan. Esto es para tal mes, escríbame lo que voy a predicar. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios. No la tengo yo, la tiene Dios, lo busco a Él, para que Él me diga lo que hay que hacer. Porque esa es la verdadera función de un hombre de Dios, traer la palabra de Dios revelada, porque Dios no va a hacer nada sin antes revelarlo a sus siervos. De tal forma que en cada idea que me viene, en mis momentos de cercanía a Dios, yo no sé qué me está diciendo Dios, yo solo miro lo que Dios me quiere dar en la palabra, pero lo que yo sí sé es que detrás de cada idea, Dios está planeando un mensaje para usted, algo para tu vida. Algo que mi mente no alcanza a entenderlo, porque el profeta no tiene en su mente el mensaje. El profeta lo tiene en su boca, no en su mente. Antes de actuar, Dios deposita una palabra sobre sus siervos.
Dios le confirma a sus siervos lo que quiere hacer por una razón sencilla, porque esas personas que están siendo ministradas fueron puestas por Dios. Es tan claro como que en la carta a las 7 iglesias en el Apocalipsis, ¿a quién va dirigida las cartas? Les decimos que la carta a las 7 iglesias, despacio, despacio. El mensaje va dirigido a las iglesias, pero ¿a quién va dirigida la carta? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién es el ángel? Ángelo, el mensajero, el que trae el mensaje de Dios. No está hablando de un ángel así, está hablando del mensajero, el ángelo. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Es decir, Dios quiere decirle algo a esa iglesia y se lo dice a su mensajero para que su mensajero cumpla la función. O si no, Dios está pasando por encima de los conductos regulares que él mismo estableció. Dios quiere decirle algo a esta iglesia, me lo va a decir a mí. Y yo tengo que orar. Y a veces Dios me lo dice en la intimidad, otras veces me lo dice a través suyo. ¿Usted sabe lo que le estoy diciendo? Aparece uno de ustedes y dice, pastor, imagínate que yo estaba orando, gracias, Dios te bendiga. Usted no sabe que lo que usted me está diciendo, Dios ya me lo había dicho a mí. Y Dios me está confirmando, me está diciendo, como, acuérdese que le dije. Y entonces yo, como soy sirviente, digo, sí, Señor, perdóneme, es que yo pecaré de todo, pero yo pecaré de bruto, pero yo rebelde no soy. Yo seré torpe para escucharlo, pero rebelde no soy. Yo lo hago, Señor. Pero Dios siempre escribe al ángel para que el ángel traiga la visión. Y una iglesia que recibe la visión por libros es una iglesia que no tiene visión del cielo. Una iglesia que recibe la visión a través de otros predicadores no tiene visión. Una iglesia, para tener visión, tiene que recibirla de Dios a su siervo, porque por ahí baja la unción de Dios. ¿Alguien diga amén? Por eso le tengo pánico a las ideas que algunos me dan. Pastor, tengo una idea, hagamos esto así, saque. Despacio, déjame orar. Porque tu idea puede ser buena, pero si no es de Dios yo no puedo hacerla, porque aquí no se trata de hacer ideas buenas, aquí se trata de obedecer a Dios. Esta es la casa de Dios. Y muchos de ustedes me han dado ideas y yo me voy a orar y le digo, sí, la vamos a hacer. Dios me dijo que sí, hagámosla así, y listo. Y es Dios hablándome a través tuyo. Pero tiene que haber un filtro. No como en las iglesias, que el que más habla es el que manda. Iglesia donde el más gritón, el que más habla, el que más plata tiene. Pastor, hagamos tal cosa, yo pongo tanto. Y la gente dice, despacio, 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 despacio. Porque entonces si el diablo dice, pongamos un prostíbulo, yo pongo tanto, lo vamos a hacer despacio. No, despacio, espere. Lo que Dios dice, buscamos la voluntad de Dios. Nos damos el lujo de desechar lo que los hombres dan por una sola razón, por hacer lo que Dios dice. ¿Alguien diga amén? Antes de Dios actuar, deposita una palabra sobre el siervo. Es por eso que tú deberías orar más, en vez de tratar de persuadirlo. Deberías tratar más de estar cerca del hombre de Dios que de tratar de convencerlo que tú tienes la gran idea. Deberías aprender más a estar callado oyendo lo que te dice que hablándole para decirle, hágalo así, hagámoslo así, esa es la forma. Dios dice, despacio. Ahora mire lo que dice Isaías. ¿Estamos bien todavía? ¿Estamos vivos aquí todos? Dígame, digan amén, yo lo veo, a ver. Isaías 44, 25, 26 dice, yo deshago las señales de los adivinos, enloquezco a los agoreros, yo hago volver a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y su ruina reedificaré. Aquí dice que hay unas voces que llegan al pueblo de Dios. Aquí las llama voces, señales de adivinos, de agoreros, de aparentes sabios. Note que hay tres voces ahí. Las de los adivinos es la gente que está adivinando con tu futuro. Yo creo que usted debería hacer esto. Vaya, maneje su casa y no maneje la mía. Me va a poner a experimentar, va a experimentar usted conmigo. En vez de arriesgar sus hijos, me va a poner a arriesgar los míos. Arriesgue los suyos. Porque es que es muy fácil arreglar la vida de otro, lo difícil es arreglarla de uno. No, usted no está muy serios aquí hoy. Están demasiado serios. Hay gente que no tiene cómo experimentar y quiere experimentar con uno. Vea, usted lo que tiene que hacer es esto. Vaya, hágalo usted en su casa. Claro, porque le sale mal, el que sufre la otra que salga mal, es que a usted le faltó fe. No, lo que le faltó fe, no, lo que le sobró fue un consejero malo, que no venía de parte de Dios, un adivino, que están tratando de adivinar cómo es. Yo creo que debía hacerlo así. Hágalo por allá. Hay que tener cuidado, despacio, que nadie venga a dárselas de adivino con tu vida. Tu vida es demasiado importante y una decisión tuya puede echar al traste todo lo que Dios está haciendo.
te puede llevar a la ruina, puede acabar con tus hijos, te puede separar del Señor. Vaya usted a saber qué puede pasar con una mala decisión. En parte conocemos y en parte profetizamos. Hay cosas que las decimos porque Dios las dijo, hay otras que son opinión. Las de opinión usted está en su derecho de desecharlas. Pero las que son de Dios, usted está en la obligación de hacerlas. Están los agoreros. ¿Quiénes son los agoreros? Los que creen en agüeros. Y ahí entran perfectamente muchos agoreros evangélicos. Es que yo he aprendido que si usted hace así, Dios lo respalda. No es con agüero mío, es con voluntad de Dios. No hay una fórmula como para decir que usted sí lo hace así, entonces Dios le va. No, eso no existe, eso es mentira, eso es agüero, no sea agorero. No necesitamos que alguien nos diga cómo le surtió efecto a él, necesitamos que alguien nos diga cómo es que Dios quiere que yo lo haga. Porque lo que es bendición para uno no es bendición para otro. Lo que es la forma de Dios para uno no es la forma de Dios para otro. ¿Alguien diga amén? Y lo último que dice ahí, los sabios, es decir, los que todos lo saben, te dan muestras de que esta es la decisión que debes tomar. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Dios coge esa sabiduría de los sabios y las echa a la basura. No sirve para nada. Porque si usted analiza, muchas decisiones de Dios hubieran sido reprobadas por los sabios. ¿Les doy ejemplos? ¿Estamos enchufados? ¿Les doy ejemplos? No es sabio lo que Jesús hizo en la tierra. Porque yo he dicho que si yo hubiera sido José, el papá de Jesús, yo lo hubiera llamado al orden. Y le hubiera dicho el regaño que alguna vez les enseñé. Yo hubiera dicho a Jesús, Jesús, necesito hablar con usted, camine para el Tim Horton, necesito hablar con usted de hombre a hombre. Y Jesús me ha dicho, bueno, papá, venga, siéntese ahí, que voy a hablar con usted. ¿Qué quiere? Double, pídalo pues. Okay. Necesito hablar con usted seriamente, Jesús. Sí, dígame, José, ¿cuál es el problema? No me diga José, dígame, papá. Bueno, papá, ¿cuál es el problema? El problema es sencillo. Usted tiene ya 30 años. Anda con una gallada de vagos que no sirven para nada. Mire, ese Pedro anda hasta armado. Ese Juan quiere matar a medio mundo. Ese Tomás se ve que no cree ni en usted, hermano. Y ese Judas le aseguro como padre que algún día lo vende. Le hubiera dicho, mire, usted es un fracaso. ¿Usted por qué no mejor no trata de montar una carpintería? Yo le ayudo. Yo lo patrocino y monta su carpintería y sale adelante. Es más, Jesús, te voy a decir una cosa que me tiene muy preocupado. Ya hay rumores en el pueblo. No se te conoce una novia. Y usted sin una novia y con 12 tipos para arriba y para abajo, eso deja mucho que decir. Y la única vez que lo vieron con una vieja fue con una vieja que era prostituta y ahí estuvo en el sacando el agua y mandó a los otros para quedarse solo con ella. Eso no me gusta a mí. Y no me diga que eso viene de Dios, porque Dios hace las cosas claras. Esa era la sabiduría del hombre. La de Dios es que ese es el Hijo de Dios y vino a salvar al mundo. Y lo vino a salvar a través de lo que Dios dice, aunque la sabiduría del hombre no lo apruebe. Alguien diga amén. Por favor, no vaya a salir algún muchacho a decir, pero papá, que yo me mantengo en Janie Finch con mis amigos porque solo Dios sabe. No, usted no es Jesucristo. Cójala suave, cójala suave. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios cuando tú necesitas una guianza? Mire lo que dice. Yo, el que despierta, diga conmigo, despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Cuando usted no sabe qué hacer, Dios despierta la palabra de sus siervos y cumple el consejo de su mensajero. Es decir, que aquí hay dos formas operativas de Dios. La primera, Dios despierta una palabra en su siervo para tu vida, para tu necesidad, para tu momento. Tú no sabes qué hacer. Los adivinos te dicen esto, los agoreros esto, los sabios humanos. Y entonces te toca decir como el chapulín colorado, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y Dios dice, yo despierto la palabra sobre mi siervo. Ve, habla con él, que yo despierto mi palabra. Y entonces el siervo lo sienta a usted allá en una oficina y le dice, yo creo que lo que tú debes hacer. Y cuando él dice yo creo, está hablando de un consejo. ¿Y sabe qué dice que hace Dios cuando un siervo de Dios aconseja? Dice, cumplo, dice, el consejo de sus mensajeros. Cuando el siervo te da una palabra de consejo, Dios le dice a los ángeles, lo que dijo el siervo, hágalo. Ahora ustedes ven la responsabilidad que tiene un consejero cristiano. No es a venir a decirle, vea, yo creo que usted debe hacer por aquí. No, despacio. Es, mire, hágalo así. Cuando uno dice hágalo así, Dios, el ángel dice, el siervo dijo, el mensajero allá dio un consejo, dijo que lo hicieran así. Dios dice, como dijo el siervo. Y los ángeles se activan para organizar tu vida de acuerdo a ese consejo que te dio el consejero. Alguien diga amén.
sea, aquí no estamos hablando de una religión donde tenemos ahí un consejero, un pseudo psicólogo cristiano que nos dice qué hacer. No, aquí estamos hablando de descubrir la voluntad de Dios. Usted lo que necesita es palabra de Dios y no de hombres. Usted lo que necesita es la revelación de Dios. Y note que Dios despierta la palabra en su siervo. Y cuando su siervo da un consejo, Dios dice, lo hago de acuerdo al consejo. A cualquiera que no tenga a Dios como siervo de Dios lo puede llenar de altivez. Oh, lo que yo diga se hace, no es lo que tú digas. Si tú piensas hacer lo que tú digas, Dios te va a volver papilla, te vuelve pedazos. Es que tenemos la responsabilidad, lo que salga de mi boca tiene un efecto para bendecir el pueblo o para dañarlo. Así que hay que tener mucho cuidado. Dios habla a su Jerusalén, a su Judá, a través de sus profetas, a través de sus siervos. Repito, no estoy hablando de convertir al siervo de Dios en un oráculo. Pastor, revéleme qué dice Dios para mi vida. No es brujería evangélica. ¿Alguien está oyendo eso? No es brujería evangélica. No es convertir al siervo en un oráculo que te diga qué hacer. No. Es en aprender a aferrarse a la palabra que escuches, porque es una declaración que el diablo va a respetar, porque bajó por un canal de autoridad divina. Si usted cree en Dios, usted será establecido. Pero si usted cree a sus profetas, usted será propulsado, será impulsado, recibirá una fuerza superior para todo lo que está haciendo. ¿Cuántos desean decirle, Señor, yo quiero creer en ti, pero quiero creer a tus profetas? Antes de terminar el mensaje, les digo esto. Estábamos en Chicago. Papá Nahum predicó y nos hizo pasar a todos adelante, todos pasamos. Y en un momento se acercó al profeta Carlos Restrepo, que ustedes lo conocen, le dio una profecía linda para Culiacán. Y después de tocar a Carlito, se vino donde mí, me tomó la mano. Y lo dijo muchas veces. Cuando lo dijo la primera vez me asustó porque me dijo, no Toronto. Yo en milésimas de segundo pensé, me va a mandar Dios para otro lado. No Toronto. Es Canadá, me dijo. Todo Canadá, no Toronto, todo Canadá, todo Canadá. ¿Y sabe qué significa eso? Que yo creo en el Dios que me sostiene, pero yo me voy a aferrar a la palabra de mi profeta. Yo voy a salvar este país. Yo no sé cómo, si a usted le parece que es imposible, demuestra que voy por buen camino, porque Dios siempre hace cosas imposibles. Si usted lo duda, me parece fabuloso que usted lo dude, yo no lo voy a dudar. ¿Qué es más fácil? ¿Que Dios le diga a un tipo como yo que le va a dar este país a través del evangelio cambia? ¿O que Dios le diga a un viejito de 100 años? No solo que le iba a dar hijos, sino que fue y le dijo toda esta tierra y le dio los límites, desde el mar hasta no sé dónde, Abraham, un viejito. ¿Y sabe quién ocupaba esa tierra? Un montón de ejércitos de gente mala, la peor gente que había en la historia de la humanidad. Mataban lo que encontraban. Yo le dijo a ese viejito, yo la voy a entregar. ¿Qué era más fácil? ¿Que ese viejito se ganara toda esa nación, todas esas tierras y acabara con esos ejércitos? ¿O que un tipo como yo con fe y con ustedes pueda ganar este país? Yo creo que es más fácil lo que yo voy a hacer que lo que hizo Abraham. Yo le voy a creer a Dios. Alguien dígame. Y para dárselos como ejemplo, yo creo lo que Dios me dice, creo en mi ministerio, creo lo que la palabra me ordena, pero yo me voy a aferrar a la palabra de mi profeta. Y ya estoy trabajando, voy a empezar a hacer cambios, ya estoy haciendo cambios, voy a hacer unos cambios radicales en nuestro trabajo interno, porque no voy a trabajar más para la comunidad cristiana de Amor Maranata, voy a trabajar para Canadá. Y ya estoy orando para punto de predicación y para levantar obreros y para levantar predicadores. Y ya estoy viendo dónde es el próximo lugar que nos vamos a ir a abrir iglesias, pero este país lo vamos a salvar. Porque mi profeta me lo ha dicho y yo lo creo. Colóquese de pie. Tengo 3 frases para darles. 3 frases. Se las repito. Hay quienes están más interesados en influenciar al profeta de Dios que en recibir su revelación. ¿Me está oyendo? Hay quienes están más interesados en influenciar al hombre de Dios que en recibir la revelación que les da. Quien no tiene pasión por la palabra de su profeta demuestra tener un espíritu contrario. Si usted no tiene pasión por lo que yo le digo, usted tiene un espíritu contrario al mío. Usted no puede ser prosperado y bendecido. No es porque yo tenga la última palabra, es que tal vez yo no soy su profeta. Tal vez en otro lugar hay alguien que le genera la pasión a usted.
Pero mis hijos tienen que sentirse apasionados por lo que yo les digo, por una razón, porque sienten que es de Dios lo que estamos haciendo. Porque no estamos haciendo un club hispano como tantos que se han abierto aquí. Clubes hispanos religiosos en Toronto. Esta es una iglesia que tiene como oficio traer cambios a este país. Quien no siente pasión por la palabra que su profeta le da. Y yo les voy a enseñar, hijos, cuando yo estoy predicando, usted tiene que tomar con pasión lo que le estoy diciendo. Uno predica una palabra y hay personas que como no tienen mi espíritu. Cuando yo estaba en Chicago, yo no sé si todos vieron algo. Y cuando he traído un predicador, yo me siento. ¿Y cómo me siento yo escuchar un predicador? ¿Sabe cómo escucho yo la palabra? Así. Yo no me siento dormido. ¿Sabe cómo nunca me verán escuchando una predicación así? ¿Sabe cómo escucho yo un predicador así? Yo soy así. Dice algo, me paro, porque me da pasión. Yo siento pasión, porque sé que es Dios que me está hablando. No estoy hablando de lo que hicieron algunas iglesias pentecostales, donde el pastor conseguía un montón de gente para que le hiciera coro a su predicación mecánicamente. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Santo! ¡Gloria! ¡Aleluya! Y nadie entendía nada. Estoy hablando de cuando yo estoy predicando, usted tiene que tomar con pasión. Allí puede venir una palabra determinante para tu vida. Aférrate. No me la tienes que decir a mí, tú guárdala, llévatela a casa. Que lo importante es que nadie la sepa y no que tú la tengas y te aferras. Señor, escuché esta palabra de mi profeta, yo la tomo. Aclaro, yo no soy profeta, yo soy pastor. Hablo de profeta tomando y citando el texto bíblico. Yo no soy profeta, yo soy un pastor. Pero soy el profeta de esta casa, traigo la voz para esta casa. ¿Estamos de acuerdo? Pero usted tiene que tener pasión. Y por último, escuche esta verdad. La sabiduría de un impío no puede tener más poder que una palabra declarada por el hombre de Dios. Si un impío tiene más cabida en tu corazón que lo que un hombre de Dios te dice, o tú estás muy mal o el hombre de Dios no es un hombre de Dios. Porque se supone que un hombre de Dios tiene que tener una palabra más fuerte que cualquier hombre sabio del mundo. Y no porque seamos más sabios que cualquiera, sino porque estamos en la presencia del que es más sabio que todos. Y si no, si el hombre de Dios no tiene una palabra más sabia, apague y vámonos, que estamos perdiendo tiempo. Porque por eso es que estamos aquí buscando la voluntad de Dios. Dice la palabra: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Créanle a sus profetas y vencerán. Créanle a sus profetas, todo les saldrá bien. Créanle a sus profetas y serán propulsados, serán impulsados a otro nivel. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. Visítanos en www.rdqministry.org. Somos RDQ Ministry.